día. Esta semana estaba haciendo un pequeño repaso de lo que hemos estado estudiando en el Salmo 119. Miren lo que hemos estudiado. Primero hicimos una introducción. Luego hemos estudiado los 8 versículos de cada uno. Hemos estudiado bienaventurados los que andan en sus caminos. Lávate los pies. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo enfrentar la vida? Escoge tu camino. La oración del que busca primero el reino de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Cómo proteger tu corazón de la maldad en el mundo? Jehová es mi herencia. Dios ha sido bueno conmigo. Dios mi hacedor ante quien daré cuentas. Generación de cristal. No mires al burro. Los beneficios de meditar en la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso lo vimos la semana pasada. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y hemos aprendido que el Salmo 119 es la reacción de un corazón que llega a comprender que detrás de la palabra de Dios se esconde el profundo y eterno amor de Dios por nosotros. Cuando empezamos el Salmo 119, Mario dijo, ¿cuánto nos vamos a demorar en este Salmo? Que tiene 176 versículos. Otra persona agarró y me dijo, predicar el Salmo 119 es casi imposible, porque son demasiados versículos y tiene demasiados temas. Pero para mí lo más impactante de todo esto es la riqueza de la palabra de Dios. Estamos estudiando el Salmo 119. Hasta este momento hemos tenido ya 16 prédicas sobre el Salmo 119. Y cada una tiene un tema diferente al otro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es así de rica. Y porque nosotros sin querer a veces menospreciamos la palabra y no le damos el tiempo que debería. Pero una de las cosas que hemos aprendido en este tiempo, entre estos salmos que hemos aprendido, está el Salmo 106, que dice, alabad a Dios, porque Él es bueno, y para siempre es su misericordia. Y ese texto de Nahum, que lo tienen en pantalla, Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Te conoce Dios? ¿Te conoce? Cuando estudiamos el Salmo 106, yo les compartía que esta expresión, alabad a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia, se convirtió en una canción popular enseñada de generación en generación a los hijos del pueblo hebreo, ¿no? Esta es una estrofa popular que se cantaba inclusive cuando iban a la guerra. Se cantaban cuando iban a la guerra cantando, alabad a Dios, porque Él es bueno, y porque para siempre es su misericordia. Y dice el texto bíblico que cuando el pueblo empezó a cantar, la mano de Dios cayó y les dio victoria. ¡Wow! La mano de Dios, o sea, ni siquiera tuvieron que pelear, porque la mano de Dios entró a tallar. Porque Dios escuchó desde los cielos, alabad a Dios, un pueblo completo, cantando, alabad a Dios, porque Él es bueno.
y porque para siempre es su misericordia. Y entonces Dios, escuchando a un pueblo cantar así, agarra y dice, este pueblo merece que yo actúe en su favor. A veces nosotros cuando pasamos por momentos difíciles, es bueno recordar estas palabras. El día de ayer me mandaron publicidad para venderme unos libros para pintar. Y yo, como tengo a mi nieta y quiero para que ella pinte, se los voy a comprar, ¿no? Entonces son unos cuadernos, ¿no?, llenos de florcitas, ¿no? En el medio tiene un texto bíblico. Tiene un texto bíblico para pintar, ¿no? Y entonces la gente dice, déselo a sus nietos, a sus hijos, para que sus hijos pinten. Y mientras pintan, memorizan el texto bíblico. Y yo decía, realmente es algo que a veces nosotros los adultos deberíamos hacer cuando estamos aburridos, cansados, deprimidos, tristes. Agarras tu cuaderno, comienzas a pintar, te entretienes ahí pintando, pero el texto bíblico se te va grabando porque lo estás leyendo y releyendo y releyendo. Y eso, por ejemplo, deberíamos tener en casa. Uno que diga, alabad a Dios porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia. El Salmo 46, versículo 1 al 3, dice, Salmo 46, versículos 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, debemos de confiar. Y esta es la palabra, ¿no? ¿Ok? Ahora, cuando yo comienzo a ver la historia, digo, el pueblo estaba esclavo, los egipcios abusaban de ellos, y un Dios bueno, ¿qué hizo? Les manda a Moisés. Moisés llegó para liberar al pueblo de esa esclavitud. Y yo comencé a pensar en mi vida, ¿a quién usó Dios para liberarme a mí de la esclavitud en la cual yo estaba? ¿A quién mandó? Dios mandó a un alemán. Se llamaba Horst Dieter Körner, ¿no? Lo mandó al Perú. Él era de Alemania, llegó a Estados Unidos y Dios lo mandó al Perú. Y él llegó a mi colegio y él fue el instrumento de Dios para que yo llegara a los pies del Señor. Y Dios me liberara de esa esclavitud del pecado. ¿Quién te liberó a ti? ¿Quién usó? Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez. ¿Lo recuerdas? Un viernes a la mañana, buena mañana. Mira, qué lindo. Daniel Rodríguez, entonces, en el caso de Mario. ¿Quién usó Dios como Moisés en tu vida? Es lindo recordar, ¿no? Hay personas que a veces uno ni sabe. Hay gente que a veces se me acercó en algún momento y me dijeron, tú me llevaste a los pies del Señor. Y yo le dije, ¿cómo? Y entonces me contó una reunión, un estudio, un campamento, ¿no, verdad? Entonces Dios fue bueno conmigo. Luego los llevó por el desierto. Y cuando estaba en el desierto, la bondad de Dios los cubría con una nube para que el sol no los agotara. Y en la noche, con una llama de fuego para darles calor y para que pudieran ver, para darles luz. ¿Eso lo hace un Dios bueno o no? Dios es bueno. Dios podría haber dicho, basta ya, caramba, ya los liberé, ¿ya? ¿Están contentos? Ya, pues ahora caminen, pues, ¿no? Pero Dios no hizo eso. Dios estuvo con su pueblo porque Dios es bueno. Muchas veces Dios mismo luchó sus batallas.
Dios mismo luchó sus batallas, como muchas veces ha luchado las mías. Y cuando los mandó ángeles para cuidarlos y rescatarlos, como lo hizo con Lot, cuando venía el juicio sobre Sodoma y Gomorra, y entonces Dios le mandó ángeles a Lot para sacarlo de ahí. ¿Alguna vez Dios te ha mandado un ángel? ¿Alguna vez Dios ha usado a una persona o una circunstancia que han aparecido y tú has dicho, este es mi ángel, ¿no? Alguna vez yo les conté a ustedes, ¿no?, de esa señora en Chile que ayudamos, que escribió que ella buscaba ángeles, pero no sabía que estaban en Suiza, dijo, ¿no?, cuando le mandamos ayuda para su situación. Y entonces Dios usa ángeles para sacarnos de situaciones difíciles, porque Él es bueno. ¿No es maravilloso pensar que cuando Daniel es echado en el foso de los leones, la boca de los leones se cerró porque ahí estaba el Señor con él? ¿No es eso muestra de que Dios es bueno? Y cuando los 3 amigos de Daniel son echados al horno de fuego, el otro día escuchaba una canción que Mark me la enseñó, que dice, hay uno más en el horno. Hay uno más en el horno. Y esto es impresionante, esa canción es preciosa, ¿no? Hay uno más en el horno cuando estás en medio de la tribulación. Ellos eran 3, no, habían 4. Porque cuando estás en el horno, Dios no impidió que los lanzaran. Dios pudo haber mandado un rayo y quemar a toda esa gente antes que los 3 amigos entraran al horno de fuego. Pero no lo hizo, permitió que entraran en el horno. ¿Y para qué? Para que supieran que aun cuando te toca entrar en el horno, hay uno más en el horno contigo, que es la presencia de Dios. ¿Ah? Precioso, ¿verdad? Y Dios es bueno, indudablemente Dios es bueno. Dice el texto, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fuerza de mi vida, la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En Isaías 41, ese pasaje que es tan conocido, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Indudablemente Dios es bueno. Sin embargo, hay épocas difíciles para el pueblo de Dios. Y hay épocas que me llaman la atención. ¿Saben por qué? La semana pasada vimos este cuadro que es cuando no temo a Dios, ¿no? Cuando no temo a Dios. Y dice que cuando no temo a Dios, yo digo, yo puedo menospreciar a Dios. Y lo menosprecio de tantas maneras, a veces las cosas más simples, más elementales, menosprecio a Dios, ¿no? O por ejemplo, pienso que puedo ofender a Dios, o burlarme de Dios, y que Dios no se va a dar cuenta porque Dios es tonto. Entonces yo puedo burlarme de Él, yo puedo pecar, lo puedo insultar, y Dios no se va a dar cuenta porque es tontito Dios, ¿no? No se da cuenta. O puedo ofenderlo, insultarlo, y tiene que aguantárselas, porque yo soy el rey del universo. Él no, yo soy el rey del universo. O por último, puedo manipular a Dios, es decir, lo uso cuando lo necesito y lo desecho cuando no me sirve, ¿verdad? ¿Y saben qué? El pueblo de Dios, y eso te incluye a ti y a mí, escuchen bien, el pueblo de Dios, muchas veces, cuando se acostumbra a la bendición, cuando se acostumbra a ser protegido por Dios, cuando se acostumbra a que Dios está a tu lado, entonces comienzas a menospreciarlo. Comienzas a burlarte de Él, comienzas a ofenderlo,
comienzas a tratar de usarlo. ¿Y saben qué ocurre? ¿Qué harías tú como padre si tu hijo está haciendo las cosas mal? ¿Dejas que siga haciéndolas o lo corriges? Lo corriges, ¿verdad? Y miren ustedes lo que pasó. Quiero que me acompañen para leer Jueces, capítulo 6, versículo 1. Jueces, capítulo 6, versículo 1. Y dice el texto: y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y cuando yo he leído estos textos, se me escarapela el cuerpo, se me ponen los pelos de gallina, ¿no? ¿Acaso dejó de ser Dios bueno? No. Claro, nosotros olvidamos eso, porque esa es parte de nuestra naturaleza. Parte de nuestra naturaleza es disfrutar de las bondades de la gente, de todos los favores que nos hacen, pero es muy fácil olvidarnos de eso cuando algo malo va. Y mucha gente, cuando Dios los entrega, ¿por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque Dios es bueno. ¿Y por qué los entrega? Por su bondad. Por su bondad es que necesita el pueblo aprender una lección. Necesita salir de la situación en la que está. Entonces Dios los entrega porque es bueno, no es porque es malo. Cuando te ocurren las cosas malas, no es porque Dios es malo, es porque Dios es bueno contigo. Si Dios no fuera bueno contigo, te abandonaría, te dejaría, pero no lo hace. Entonces Dios, a veces la situación es tan grave, tan triste, tan pobre, que Dios necesita entregarte en las manos de Madián. En castellano, hablándolos en términos nuestros, es: córtate pues, aprende, ay, quémate para que aprendas. ¿Ah? No me quemo, quémate pues. Y entonces tú le estás diciendo: vas a aprender una lección. Y Dios los entrega, aún en su bondad, cuando el pueblo, el mismo pueblo de Dios, pierde su temor a Dios. A veces Dios tiene que entregarlos en manos de Madián para sacarte de la situación en la que estás. Y hay un texto en el Salmo 78, Salmo 78, versículos 34 y 35. Dice: si los hacía morir, entonces, ¿qué hacen? Entonces buscaban a Dios. Entonces, ¿cómo se volvían? Se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Y así de necios somos. Y escuchen, ni usted ni yo estamos libres de eso. Lo dije hace unas semanas atrás, muy pocos cristianos caen abruptamente. La mayoría resbalan, se deslizan. Y cuando ya se deslizaron, se dan cuenta que ya es demasiado tarde. Y entonces, hermanos, a mí me llamó la atención esto. Quiere decir que yo estoy en peligro. Tú estás en peligro de deslizarte.
¿no? De irte alejando del Señor poquito a poquito sin darte cuenta, ¿no? Es una cosa interesante porque los que venimos de Latinoamérica, especialmente los que venimos del Pacífico, es decir, los que estamos acostumbrados al mar del Pacífico, sabemos lo bravo que es el mar del Pacífico, ¿no? Y el término Pacífico es una tontería porque no es Pacífico. Las olas, yo he estado acostumbrado a bañarme en una playa con olas de 2 metros, ¿no? Que es lo normal. En el Perú las olas son de 1,5 metros, 2 metros. Estamos acostumbrados, sabes meterte, zambullirte, salir por detrás de la ola, sabes ir con la corriente, porque la corriente te jala, ¿no? Pero hay una cosa muy peculiar del mar en el Perú, y es que parece que piensa, porque tú te paras en la orilla y de repente ves como el mar se aleja, y la gente que no sabe, se mete, siguiendo el agua, porque claro, no tienes agua donde bañarte, ¿no? Y comienzas a meterte, y llega un momento en que el mar regresa. Y cuando el mar regresa, ya no tienes piso. Y tienes que saber, tienes que conocer, ¿no? Y a veces la gente no se da cuenta de esto. Y vas resbalándote en la fe, y poquito a poco el mar te va chupando, hasta que cuando el mar regrese, ya es tarde, ¿no? Entonces todos nosotros corremos este peligro. Corremos el peligro de que nuestra fe se enfríe. Corremos el peligro de ser seducidos por algún pecado hasta que es demasiado tarde. Piensas que estás jugando con el pecado hasta que de repente el pecado te agarra y tú ya no puedes soltarte. Entonces, hermanos, el peligro que tenía el pueblo de Israel de ser seducido, engañado, de que necesitaban de repente una reacción de Dios, y Dios tenía que hacerlos morir para que volvieran a buscar al Señor. Y dice el texto entonces, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque Dios sigue siendo bueno. O sea, la bondad de Dios no se ha perdido. Él sigue siendo bueno, pero aún en su bondad, a veces necesita que escarmentemos una experiencia. Y eso es lo que nos dice el Salmo 119, en los primeros 2 versículos, el versículo 121 y 122. Y por eso les hablo de este tema el día de hoy. Porque en el Salmo 119, los versículos 121 y 122, el salmista dice, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. O en otras palabras, no me entregues en manos de Madián. No me entregues en manos de mis enemigos. No permitas que mis enemigos tomen ventaja sobre mí. No permitas que los malos que quieren hacerme daño ganen. Todos nosotros, hermanos, hemos pasado por épocas. Si hay algo que a mí me da pena, yo les cuento, ¿no? Yo tengo mucha piel de chancho, ¿no? Mucha piel gruesa, ¿no? Cuero fuerte. Entonces, para mí es muy difícil que alguien que haga algo me duela. Ya he vivido demasiadas cosas. La gente más cercana es la que más te duele. Pero si hay algo que he aprendido, por ejemplo, es que a veces hay personas a las cuales tú has ayudado tanto y de repente esas personas hablan mal de ti. Y tú te preguntas, ¿sí? Pero si le di, le ayudé, le estuve, etcétera, etcétera.
¿por qué? ¿No? Y eso clava en el corazón, ¿no es cierto? Y entonces son la gente que está cercana, y entonces yo a esas personas, cuando oro a Dios, le digo, Señor, no permitas que su maldad prospere. No permitas que su chisme avance o crezca. Protégeme tú, porque yo no puedo. Es como agarrar una almohada, ¿no? Y comienza a botar las plumas al aire, ¿no? Y por más que la gente te pida perdón, no puedes recuperar las plumas. Ya las plumas salieron volando, ¿no? Entonces, ¿qué cosa escuchará la gente, no? Y entonces yo le decía, Señor, no permitas que la gente mala que me conoce, o que la gente mala que tiene algún problema conmigo, que sus comentarios prosperen. Y entonces el salmista empieza diciendo, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Y luego añade, afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Señor, no permitas que yo caiga en manos de Madián. No me entregues en las manos de Madián, ¿no? Y ahora, la porción del Salmo nos dice algunas cosas. Nos da 4 consejos. Y miren lo que dice el salmista. Empieza diciendo esto. Juicio y justicia he hecho. ¿Y cuál es la consecuencia? Y por eso, porque juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Entonces yo dije, ok, perfecto. Como yo no quiero pasar por esta situación, como yo no quiero que Dios me entregue a mis opresores, no quiero que Dios me entregue a la gente mala, no quiero eso. Entonces el primer consejo es, sé justo siempre. Sé una persona justa y haz justicia siempre. ¿Y por qué? En el Salmos 33, versículo 5, dice, Salmo 33, versículo 5, dice, Él, hablando de Dios, Dios ama la justicia, el juicio, y de la misericordia de Jehová está llena la tierra. O sea, la justicia y el juicio son cosas que Dios ama. Segundo, Salmo 89, versículo 14. Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Entonces, el trono de Dios, ¿qué tiene? Justicia, juicio, misericordia y verdad. Esas son 4 cosas que son parte del trono de Dios. Me levanto en la mañana, Señor, estoy aquí en oración, quiero entrar ante tu trono. En oración. Pero su trono se basa en justicia. Se basa en ser justo. Se basa en misericordia. Se basa en verdad. Entonces yo no puedo entrar ante el trono de Dios exaltando mentiras. Yo no puedo entrar ante el trono de Dios sin tener misericordia del que necesita misericordia. A menos que tengamos un tipo de vida cristiana superficial, que creemos que podemos burlarnos de Dios. Entonces yo vengo con mis injusticias, ¿no? Y mis falta de misericordia y mi falta de verdad, y vengo delante de Dios, acá estoy, Señor, acá estoy. Y Dios te dice, ¿qué te pasa? Así no vas a entrar. ¿Entienden? Y esto es algo importante. ¿Saben por qué? Porque nosotros
somos llamados a vivir una fe en la tierra. Algún día estaremos en el cielo y nos encontraremos. Un gran amigo mío me llamó para despedirse. Tiene cáncer. El doctor le ha dicho que ya tiene el cáncer generalizado. Alberto. Se despidió de mí. Me dijo, te llamo, hermano, porque estoy listo para partir, me dijo, ¿no? En cierto momento, hablando con él, le dije, ¿te vas? Pero prométeme algo. ¿Qué cosa? Que cuando yo me muera me vienes a recoger. Quiero ver tu cara ahí, ¿no? Pero es que uno sabe que te vas a ir a la presencia de Dios algún día, todos nosotros. Nos vamos a ir, de todas maneras, nos enterraremos unos a otros de hecho, ¿verdad? Pero a veces vivimos la fe encerrados en un mundo espiritual y nos hemos olvidado, hermanos, de que la fe se vive acá. Es decir, que yo tengo que dar testimonio de que soy un auténtico hijo de Dios. ¿Cómo? De tal palo, tal astilla. Justicia, juicio, verdad, misericordia, tienen que ser parte de mi vida cotidiana. Yo no puedo vivir la fe de una manera superficial y simplemente pareciéndome más al mundo que a los hijos de Dios. ¿Entendieron lo que quiero decir? ¿Y por qué? Porque si mi fe no aterriza a mi vida cotidiana, no sirve. ¿Se acuerdan de Santiago? Cuando Santiago dice fe y obras. El que no tiene las obras, ¿qué pasa? Su fe está muerta. Por ello, cuando mi justicia y mi juicio es justo, entonces estoy exaltando a Dios. Pero, y abran bien sus ojos y sus oídos, cuando mi justicia y mi justo juicio solo apunta en mi beneficio, no estoy reflejando la justicia de Dios, ni estoy dando testimonio de que soy un hijo de Dios. Y vamos a la vida práctica. Estoy manejando, entonces paro un momento para contestar mi teléfono, me olvido de que he soltado el freno, el auto retrocede y ¡pa! Choca al de atrás. Y entonces cuando nos bajamos, veo que está el choque es posterior a mi auto y en él es la parte delantera. Pero ¿qué dice la ley con los policías? El que choca por atrás paga, ¿no? Entonces cuando llega la policía, ¿quién va a pagar? Él me chocó por atrás. Y el otro, no, pero fue tu auto que él retrocedió. No, usted tenía que estar atento, pues. No, ¿cómo que atento? Fue tu auto el que retrocedió y me chocaste. Sí, pero la ley dice que el que choca por atrás paga. Te toca pagar a ti, ¿no? Ese comportamiento no es justo. Ni hace honor a la verdad. Ese comportamiento no es de un hijo de Dios, es de un hijo del diablo. ¿Por qué? Porque estás usando la justicia que solo te beneficia a ti. Y todo lo que te beneficia a ti, tú lo defines como eso es justicia. ¿No es cierto? Cuando trabajas, ¿qué exiges de tu empleador? A ver, te van a contratar en un trabajo y ¿qué exiges? Puntualidad. O sea, ¿qué le exiges tú a tu jefe? Buena remuneración. Buena remuneración básico, ¿no es cierto? Claro, una buena remuneración. ¿Cuánto? ¿Cuánto me vas a pagar? La otra cosa que le preguntas es ¿cuántas horas? ¿Cuánto me pagas? ¿Cuántas horas? ¿Qué días? ¿No? Mis vacaciones. Beneficios sociales. ¿Ah? Martes a viernes, sábado, domingo, lunes libre. Ajá, muy bien. Entonces, cuando tú vas a aceptar un trabajo, tienes ciertas condiciones, ¿no es cierto? Y cuando tú contratas a alguien,
¿Usas de justicia? ¿O en ese caso es diferente? Les digo porque nosotros en el Perú, antes, ahora ya está caro, pero antes teníamos el servicio doméstico, las chicas que trabajaban en casa. Y como las chicas no tenían cómo defenderse, porque necesitaban el trabajo, muchas eran provincianas que llegaban a Lima y la gente las contrataba porque necesitaban un trabajo, entonces les daban un cuartucho, un colchón en el piso, no les pagaban seguro, no les daban beneficios, les pagaban mínimo. Pero si esa misma persona que contrata va a un trabajo, exige. Cuando yo exijo, pero no doy, no estoy siendo justo. Y eso no refleja a un hijo de Dios, refleja a un hijo del diablo. ¿Se dan cuenta? ¿Y en cuántas cosas más, hermanos, no reflejamos justicia en nuestros actos? Hace un tiempo atrás, un amigo mío puso unos videos allá en el internet de que él no estaba de acuerdo con los diezmos, las ofrendas, que no era posible. Entonces yo le escribí y le contesté, ¿no? Y le dije, yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que es mi responsabilidad sostener la iglesia del Señor. Un personaje por ahí me contestó y me respondió y me dijo, él contestó, sí, todos ustedes están acostumbrados a tener aviones. Sí, me preocupé, porque como tengo 3, me preocupé, pensé que estaba hablando de mí. Solo tengo 3, no tengo más. Entonces, sí, todos ustedes acostumbrados a tener aviones y autos de lujo. Yo he tenido un auto Toyota que para prenderlo había que empujarlo, ¿no? Cuando éramos jóvenes, en la época con mi esposa, cuando recién estábamos empezando en el ministerio, no teníamos nada. El carro, pobrecito, se caía a pedazos. Pero bueno, este hombre me dijo, sí, que ustedes los pastores acostumbrados a vivir ricos y todo lo demás, ¿no? Y por eso es que piden plata. Entonces yo le dije, no es así. Y entonces le contesté, ¿y cómo debe sostenerse el pastor de tu iglesia? Porque él te predica, él te enseña, él te aconseja. ¿Cómo debe sostenerse el pastor de tu iglesia? ¿Debe vivir del aire? Y me contestó, me dijo, los pastores son llamados por Dios y deberían vivir por fe. O en todo caso, trabajar secularmente para sostenerse. Y le respondí, ¿por qué no lo haces tú? ¿Qué te parece que trabajes secularmente cuando regreses a tu casa cansado de trabajar? Entonces te dedicas a aconsejar a los hermanos que te llamen, prepara los materiales de estudio, prepara las prédicas de la iglesia y de los asuntos administrativos de la iglesia. Me contestó, tengo que pasar tiempo con mi familia. Y le respondí, pero igual pues, también deberías hacer las 3 cosas, trabajar, pasar tiempo con tu familia y además dedicarte al ministerio. Me respondió, yo no fui llamado a ser pastor, que trabajen así los que han sido llamados a ser pastor. Y entonces yo con mucho cariño le contesté y le dije, tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo. ¿No? ¿Por qué? Porque la injusticia que este personaje reflejaba solamente puede provenir del corazón mismo del diablo. Y entonces yo tengo que preguntarme si en mi vida cotidiana soy justo. ¿Por qué? Porque el salmista te dice, para que no resbales, para que no caigas en manos de Madián, aprende a ser justo, a hacer justicia. ¿Entienden?
Ahora hay una cosa interesante, ¿no? Y este es otro aspecto. Lo estamos viviendo muy de cerca. Cuando no solamente la justicia se define por mi beneficio, es decir, todo lo que me beneficia es justo y todo lo que no me beneficia es injusto, sino además, cuando lo justo se define por mi ideología o por mis sueños o por mis anhelos. Estamos viviendo ahorita, para mí me llama mucho la atención lo que está pasando en Venezuela. Pobrecitos los venezolanos. Ahora, no hay duda de que hubo fraude. No hay ninguna duda de que hubo fraude, ¿no? Ahí están las pruebas, él no ha presentado ninguna... O sea, es un desastre lo que está pasando. Obviamente, había un fraude tremendo, ¿no? Pero ¿saben qué es lo que más me molesta? La gente cuya ideología es simpatizante con él y que lo niega, o no lo niegan, o no lo condenan, ¿no? Y el otro día escuchaba yo una conversación y les digo que a mí me toca, ¿saben por qué? Porque yo en el fondo, yo tengo un poquito de eso, o sea, yo quiero realmente ayudar a la gente y yo quiero que la gente que trabaja tenga opciones de trabajo, o sea, en el fondo me pueden decir que soy medio socialista o algo así, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene derecho también a la riqueza, también tiene derecho a eso. Entonces, cuando escucho los comentarios que les dicen, ¿no? Ustedes están cerrando sus bocas ante la matanza en Venezuela porque prefieren defender su ideología. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, ahorita con la ideología de género, con LGTB y todas esas cosas. O sea, toda la maldad es tan grande que ellos prefieren callarse la boca. Acaba de pasar en España, ¿fue? No, bueno, no estoy seguro si fue en España o creo que fue en Francia. Una señora que es luchadora por los derechos de los musulmanes. Es una gran luchadora por los derechos de los musulmanes. Y se metieron a su casa 3 musulmanes y le robaron todo. Y cuando ella salió y le dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ella dijo, 3 desconocidos. Y entonces cuando los encontraron, dijeron, no eran desconocidos, los conocías. Y sabías quiénes eran. ¿Por qué te callaste? Porque no va con su ideología. Y eso, hermano, es ser injusto. Cuando por mi ideología no soy capaz de denunciar lo que es injusto. Y entonces yo me pregunto en toda esta situación, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos al cielo? Hay un cuadro ahí que hay que presentar. Ahí está, este es. Una persona arrodillada, llorando, y Dios diciéndole, tú eres mi hijo, o tú eras mi hijo. Tú sabías que mi trono se basa en el justo juicio y en la justicia. Y sin embargo, tu justicia era solo aquella que te beneficiaba a ti. Tu justicia era aquella que solo convenía a tus intereses. Tu justicia era aquella que respaldaba tus ideologías, tus anhelos, tus proyectos egoístas, y decías que eras mi hijo. Cuando la justicia y el juicio, la misericordia y la verdad son la base del trono de Dios. Hay tantos ejemplos, hermanos. Hay tantos ejemplos
en nuestra vida cotidiana. Veía el otro día un video que me gustó mucho. Una señora deja las llaves de su auto adentro, ¿no? Entonces traen a un mecánico. El mecánico abre el auto, saca las llaves y le dice a la señora, son $20. Y la señora, no, $20, ¿estás loco tú? ¿Qué te pasa? $20 por un minuto. Y él dice, no le estoy cobrando por el minuto, le estoy cobrando por el conocimiento. Yo sé hacerlo, usted no. No, pero que ¿cómo se te ocurre? Son ladrones, estafadores, rateros, quieren cobrarme $20 por un minuto. Y entonces pasa otra persona por ahí que escucha la conversación y le dice, no se preocupe señora, le dice a ella, no se preocupe, yo lo resuelvo. Agarra, saca un billete de $20, se los da al mecánico, luego agarra las llaves, las tira dentro del auto y cierra el auto. Ábrelo usted, señora, ábrelo. No, pero ¿por qué cierras? Porque usted debe saber, pues $20 por un minuto. Ese tipo de cosas, hermano. ¿Me entiende? Y esto es importante porque lo debemos ver acá en la iglesia también. Es justo que las mismas personas limpien la iglesia todo el tiempo. Es justo que nuestros hermanos en la cafetería siempre hagan el trabajo y terminen y tengan que limpiar todo y todo el mundo nos vamos a la casa. Es justo que el grupo de alabanza haga siempre alabanza y nosotros ni siquiera nos preocupamos porque ya está sobreentendido. Es justo que en la escuela dominical siempre esté Claudita, Daniel, así, o sea, esas preguntas tengo que hacerme. ¿Es justo la forma en que yo estoy viviendo? ¿Es justo mi comportamiento y refleja mi comportamiento que soy hijo de Dios auténtico? Son 4 puntos. Nos vamos a quedar aquí. Yo ya sé la pregunta, 3 pies. Yo iba a preguntarlo. Esa es la inteligencia artificial. Ese es cuando yo pido a la inteligencia. El otro día me dijo el niño con 6 dedos, ¿no? La inteligencia artificial no razona. Está bueno, ¿no? El del medio no es el del chico. Claro, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en esto, hermanos, y yo voy a dejarles este pensamiento el día de hoy. Piensa, dile al Señor, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para ser justo. Para no pensar que la justicia es solo lo que me beneficia. Dame la sabiduría para que la justicia esté por encima de mi ideología. Inclusive por encima de mis sueños o de mis anhelos. Enséñame, Señor, a ser justo como tú eres justo. ¿Por qué? Porque como yo no quiero resbalar, yo no quiero ser entregado en manos de Madián, entonces me voy a preocupar. Cuando la gente me recuerde y hable de mí, que digan, el pastor Carlos es una persona justa. El pastor Carlos hace justicia. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este pensamiento que dejamos en la congregación para evaluarlo, para evaluar nuestras vidas. ¿Somos justos, Señor? ¿Somos justos con nuestras esposas? A la hora de evaluar a nuestras esposas que están a nuestro lado tanto tiempo, ¿somos justos? ¿Somos justos con nuestros esposos? ¿O solamente nos fijamos en los errores? ¿Somos justos con nuestros hijos?
en cuanto cuando ellos hacen algo, ¿somos realmente justos? ¿O somos abusivos como padres? ¿Somos justos con nuestros amigos? ¿Somos justos con nuestros hermanos en la iglesia? ¿Somos justos con nuestra iglesia? Padre, enséñanos que la justicia, que el ser justo es parte de tu trono, que tú amas la justicia, que tú amas el ser justo, y que si reflejamos eso es porque somos auténticamente hijos tuyos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.